Mi nombre es Elena Barbosa. Tengo 29 años y nunca imaginé que tendría que enfrentar el momento más vulnerable de mi vida completamente sola, abandonada precisamente por quien debería haber sido mi pilar. Todo sucedió después de un accidente automovilístico que me destrozó ambas piernas y se llevó conmigo la ilusión de que mi familia estaría a mi lado incondicionalmente. En aquella época, vivía en Sao Paulo y trabajaba en una agencia de marketing, donde acababa de ser ascendida a gerente senior, tras 5 años de dedicación intensa, quedándome hasta tarde, aceptando los proyectos que nadie quería, acumulando funciones sin quejarme y viendo poco a poco cómo se reconocía mi esfuerzo. Mi nueva oficina tenía unas vistas increíbles de la ciudad. Mi nombre aparecía en las nuevas tarjetas de visita y mi sueldo había mejorado considerablemente. Al mismo tiempo, mi hermana pequeña, Marina, de 22 años, acababa de graduarse en comunicación, después de cambiar 2 veces de carrera y pasar la mayor parte de la universidad viajando con amigos, yendo a fiestas y compartiéndolo todo en las redes sociales. A diferencia de mí, que planeaba cada paso de mi vida y me las arreglaba sola desde muy joven, Marina siempre vivió el momento, contando con el apoyo incondicional de nuestros padres, que desde pequeñas parecían tener un cariño especial por ella. Mientras yo veía cómo se acumulaban mis certificados en un cajón, los dibujos de Marina llenaban la nevera de casa. Mis padres nunca lo hicieron con mala intención, o al menos eso era lo que yo me esforzaba por creer. Pero era imposible. Ignorar que ella recibía una mesada y que le pagaban la universidad, mientras yo me las arreglaba con una beca y un trabajo a tiempo parcial. Aún así, nunca dejamos de hablarnos. Marina era alegre, divertida, y me gustaba hablar con ella, incluso cuando nuestros mundos parecían tan diferentes. Cuando mis padres sugirieron que fuéramos juntas a un viaje a Nueva Zelanda, para celebrar mi nuevo cargo y su graduación, acepté con entusiasmo. Pasamos toda una tarde eligiendo itinerarios, rutas, lugares para visitar, riendo como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. Días después, tuvimos una cena en su casa, con el asado favorito de mi madre y un vino caro que mi padre guardaba para ocasiones especiales. Todo parecía tranquilo, hasta que de vuelta a casa, bajo una lluvia intensa y con poca visibilidad, un ciervo cruzó la carretera. Instintivamente, giré el volante, pero el coche derrapó, dio vueltas y chocó con fuerza contra una barrera de seguridad. El sonido del impacto, el olor a metal, el airbag explotando y luego el silencio. Me desmayé. Desperté en el hospital, rodeada de luces frías, con dolores insoportables, sin sentir las piernas. Una enfermera me dijo con calma que había sufrido fracturas graves en ambas piernas, que me habían operado durante mucho tiempo y que tendría un largo periodo de recuperación. Tenía clavos, placas, hematomas y un leve traumatismo craneal. Cuando pregunté por mi familia, me dijo que ya les habían avisado, pero que tardaban en llegar. Cuando entraron en la habitación, estaban tensos, impacientes, con aire de preferir estar en otro lugar. Estábamos ultimando los detalles del viaje, dijo mi madre, como si eso lo justificara. Se quedaron menos de 1 hora y se marcharon, enseguida. En los días siguientes, las visitas disminuyeron. Marina intentaba mantener el buen humor, pero era evidente que también se sentía incómoda. Una tarde, desde la cama, escuché una conversación entre mis padres en el pasillo. Ya lo hemos pagado todo. Los depósitos no son reembolsables, dijo mi madre. Va a tardar meses en recuperarse. Marina se merece este viaje. Mi padre estuvo de acuerdo, y eso me partió el corazón. Cuando la asistente social del hospital preguntó quién se quedaría conmigo después del alta, respondí automáticamente que mi familia, al fin y al cabo, era lo que siempre había creído. Pero el día antes de mi salida, aparecieron para decirme que seguirían con el viaje según lo previsto. Siempre has sido muy independiente, Elena, me dijo mi madre. La vida sigue. Y Marina solo se gradúa una vez. Ni siquiera los argumentos de la asistente social los convencieron. Dijeron que me lo dejarían todo listo en el apartamento, que solo tenía que descansar. Y añadieron que habían alargado el viaje de 1 semana a 1 mes. 1 mes. Sola.
en casa, en silla de ruedas, sin poder ni siquiera llegar a la cocina. Al día siguiente, me dejaron en el apartamento, con algo de comida congelada y botellas de agua al alcance, como si eso fuera suficiente. Marina parecía dividida, pero no se atrevió a oponerse. Me dio un fuerte abrazo, susurrando un «lo siento», y se fue con ellos. Cuando se cerró la puerta, el silencio fue ensordecedor. Esa noche fue una de las peores de mi vida. Intenté coger una pastilla que se había caído al suelo y tardé casi media hora en alcanzarla con una regla. Lloré de frustración, de dolor, de hambre. Dormí mal, con dolores, sin poder encontrar una posición cómoda. Al día siguiente, descubrí que no podía comer sola, ducharme ni siquiera ir al baño sin sentir un dolor intenso. Empezaron a llegar las facturas. La ambulancia, los medicamentos, la fisioterapia, todo era caro. Mis amigos tenían sus propias vidas, e incluso los que querían ayudar no podían estar allí todo el tiempo. Empecé a sentirme como una carga. Marina me enviaba mensajes con fotos de Nueva Zelanda, diciendo, «Ojalá estuvieras aquí». No respondí. Cuando intenté llamar, la llamada se desvió directamente al buzón de voz. Días después, recibí un mensaje de mi madre que decía, «No nos llames mientras estemos disfrutando aquí. Necesitamos descansar». Eso me destrozó. Empecé a creer que tal vez realmente era una carga. Dejé de comer, de tomar medicamentos, de responder mensajes. Pasé horas mirando al techo, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Era Rebeca, una compañera de trabajo a la que apenas conocía. Entró, vio el estado del apartamento y se puso manos a la obra. Organizó mis medicamentos, limpió la cocina, preparó la comida, me lavó el pelo y me ayudó a ducharme, sin juzgarme, sin preguntas innecesarias. Llamó a nuestra supervisora, le explicó la situación y organizaron un turno de compañeros para visitarme. Janet, Thomas, incluso el becario Marcus. Todos ayudaron, cada uno dedicaba un poco de su tiempo y con eso fui recuperándome. Me enseñaron a pedir ayuda sin vergüenza, a aceptar el apoyo sin sentirme culpable, y poco a poco recuperé partes de mí que ni siquiera sabía que había perdido. La asistente de salud que empezó a venir 3 veces por semana, Jessica, se convirtió en una amiga. La fisioterapeuta, Amy, me animaba con cada pequeño avance. Cuando conseguí ponerme de pie con el andador por primera vez, todos se emocionaron. La cocina, antes inalcanzable, ahora era accesible. El sofá se convirtió en el punto de encuentro los viernes por la noche. Mis compañeros se convirtieron en mi nueva familia. Incluso mi tía Bárbara, la hermana de mi madre con la que apenas hablaba, apareció. Me enviaba mensajes, me llamaba, me enviaba medias de compresión, libros, comida fácil de preparar. Y me dijo verdades que dolían, pero que liberaban. Que mi madre siempre había sido así. Que cuando mi abuelo enfermó, ella prefirió viajar. Que el problema no era yo, sino la forma en que ellos veían el mundo. Cuando mi familia regresó del viaje, mi madre me envió un mensaje. «Pasaremos por allí mañana». Ni siquiera me preguntó si quería. Aparecieron al día siguiente sin avisar. Trajeron recuerdos y sonrisas forzadas. Se sorprendieron al ver que no estaba sola. Rebeca, Amy y Thomas estaban conmigo. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó mi madre. «Amigos», respondí. «Las personas que se quedaron cuando ustedes se fueron». Intenté mantener la calma, pero necesitaba decirlo todo. Les expliqué que sus decisiones tenían consecuencias, que no podían simplemente reaparecer como si nada hubiera pasado, que el hecho de haberme dejado sola en uno de los peores momentos de mi vida demostraba exactamente dónde estaba yo en sus prioridades. Mi madre se ofendió, dijo que estaban cansados, que tenían derecho a unas vacaciones. Mi padre intentó justificarse. Yo me mantuve firme. Y fue Marina quien rompió el silencio. Dijo que sabía que lo que habían hecho estaba mal,
que se arrepentía de no haberse quedado. Mi madre se indignó. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Pero Marina insistió. Nos equivocamos. Debería haberme quedado. Fue la primera vez que la vi enfrentarse a ellos. Después de esa conversación, mi relación con mis padres se volvió distante, pero respetuosa. Imponí límites. No los excluí de mi vida, pero dejé claro que no toleraría más que me trataran como a una menos. Marina empezó a visitarme, a menudo. Me contaba cómo sentía la presión de ser la hija favorita, cómo envidiaba mi independencia. Se mudó cerca, consiguió un trabajo sin su ayuda. Por primera vez, éramos hermanas de verdad. 6 meses después del accidente, volví a caminar, con cierta dificultad, pero sin depender de una silla o un andador. Volví al trabajo, me reconecté con mi propósito. Mis verdaderos amigos siguieron estando presentes, ya no como cuidadores, sino como parte de mi vida. En esa oficina, durante mi primera presentación después de la recuperación, miré a mi alrededor y me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Todo lo que perdí, todo lo que lloré, todo lo que tuve que enfrentar me transformó. Descubrí que la familia no siempre es quien te cría, sino quien decide quedarse. Y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de valentía. A veces, el mayor renacimiento surge del abandono más cruel. Y es en ese momento cuando aprendemos que, incluso entre los escombros, es posible reconstruir algo aún más fuerte, más verdadero, más nuestro.